Cuando termina una serie uno siente un vacío que es horrible, pero cuando termina una obra maestra, no hay palabras. Corre apertura. Muy buenas, nación YouTube, ¿cómo andan? Soy Lucas Baini, esto es Cámara en Mano y estamos en el último video de Better Call Saul. No de la temporada, sino de toda la historia. Terminó. Se nos fue, el viaje acaba de cerrar, y no el cierre de una serie, sino de todo un universo, porque por encima de todo lo que hace increíble a esta serie, está la cuestión del constante diálogo que tiene con Breaking Bad. Y si bien desde la primera temporada el foco estuvo puesto en que Better Call Saul pueda crear algo propio, la verdad es que este capítulo no solo se siente el cierre de la historia de Jimmy, sino que es el cierre a toda una historia que atravesó más de 120 capítulos. No solo los de Better Call Saul, sino también los de Breaking Bad. No encuentro en la historia de la tele un spin-off, un desprendimiento de una serie que no solo sea espectacular como su serie madre, sino que también haga que nuestra perspectiva de esa primera serie cambie por completo, mejora proactivamente a Breaking Bad este spin-off. Entonces, a partir de ahí, la pregunta, ¿es mejor Better Call Saul que Breaking Bad? Queda completamente invalidada, es la misma historia, es el mismo camino, y este final no pudo haber sido más perfecto, en palabras de Homelander. I gotta tell you, it was perfect. Perfect. Everything, down to the last minute details. Y no es por lo que pasa, sino por cómo pasa, sino por cómo se cuenta, porque que Jimmy iba a terminar preso se podía ver, pero todos estos últimos capítulos se centraron en mostrarnos la pelea por el alma de esta persona entre Gene, Saul y Jimmy. Y este episodio final nos muestra la pelea de Jimmy por finalmente recobrar su alma. No hay camino de redención, no hay un punto de redención para Jimmy, por eso termina preso, por eso termina pagando por todas sus decisiones horribles, pero en ese último momento en el tribunal es en donde Jimmy finalmente puede tomar el control y tratar de recuperar su alma. Vamos a repasar el capítulo con detalles que quizás no viste, simbolismos y conexiones hacia adelante y hacia atrás que quizás se te pasaron. Si te gusta el video, por favor no te olvides de ese like y ahora sí, arrancamos formalmente con este repaso. El capítulo abre y nos lleva a un momento clave en toda la historia de esta serie, que fue esa caminata por el desierto de Mike y Jimmy. Después de llegar al pozo de agua para poder rehidratarse y descansar, tienen un momento entre ellos dos en donde Jimmy saca la pregunta: ¿qué harías si tuvieras la máquina del tiempo? Y acá es en donde se instala el tema que va a atravesar todo el capítulo. La máquina del tiempo, para hablar sobre remordimientos y qué cambiarías de tu vida para darle otro rumbo a esa misma. Pero acá vemos que Jimmy abre la discusión, sin embargo no está listo para expresar esos remordimientos. Mike, en cambio, que ya está del otro lado, sí se abre y dice: me gustaría volver a marzo del 84 cuando tomé mi primer soborno, porque identifica que ese fue el momento en que una decisión lo puso en el sendero que tantos años después lo puso en esta situación. Jimmy, por su lado, en un momento vemos que va a decir una respuesta honesta, pero termina yéndose hacia Warren Buffett y cómo usaría el conocimiento actual para poder volver a esa época y hacerse millonario con todo ese tema. Con esta escena ya me empezó a romper cuando Mike dice: me gustaría viajar después 5 o 10 años en el futuro para saber cómo están ciertas personas, haciendo alusión a su nieta, pero como sabemos, en 5 o 10 años Mike ya no va a existir. Pasamos a la apertura y la fuga de Gene no sale para nada bien. Después de salir corriendo de la casa de Marion, ella lee su patente, entonces la policía lo encuentra casi automáticamente en su casa. Lo único que llega a hacer Gene es agarrar un teléfono descartable, la plata que había guardado y los diamantes para salir corriendo, pero su fuga termina en un basurero, intentando llamar al tipo de las aspiradoras, lo cual quizás es lo que debería haber hecho en un principio y era la forma más lógica para un criminal de proceder, pero esas ganas de volver a vivir y de volver a tomar las riendas de su vida son las que empezaron a ponerlo en esta situación. Después de escaparse de cosas mucho más complicadas, lo terminan agarrando por esta estupidez. Entonces vemos a Jim cubierto de basura intentando llamar por teléfono a alguien, una situación en la cual ya lo habíamos visto en las primeras temporadas, cuando del bufete de abogados lo llaman y él simula estar en la ópera cuando en realidad está tirado adentro de un basurero. Jin, sin salida, termina detenido y se sorprende y se enoja consigo mismo. Sos un boludo, te agarraron por esto te van a venir a agarrar después de tantas cosas que hiciste. Pero ahí es cuando empiezan a aparecer los recursos legales de Saul y arma su defensa. Lo primero que hace es llamar a Bill Oakley, el fiscal que habíamos conocido durante las primeras temporadas, y en estos últimos capítulos nos habían instalado que dejó de ser fiscal para ser abogado defensor y cubrir un poquito el hueco que había dejado Saul Goodman en Albuquerque, y lo termina convenciendo de que viaje para ser su asistente legal en este caso para defenderse. Cuando llega el momento de la primera audiencia tenemos el primer
primer cameo de toda esta serie de apariciones sorpresa que funcionan de vuelta para ponerle un monio a Breaking Bad y a Better Call Saul en el mismo paquete, y es Marie. Apareció Marie de vuelta, fue el cameo que más me sorprendió de todos. Me encantó volver a verla y me encantó que le hayan dado este espacio para lucirse al personaje, sobre todo cuando habla de Hank y cuando le da todo ese discurso lleno de odio y rencor a Jimmy. Es espectacular, y sobre todo después su reacción cuando Jimmy empieza a mostrarles cuál va a ser su defensa frente al jurado, porque Jimmy hace una vez más lo que siempre viene haciendo cuando tiene que construir sus grandes monólogos y sus grandes mentiras, partir desde una verdad. En este caso empieza a relatar cuál fue su primera impresión con Walter White, y no miente, nos lo han mostrado justamente en esta temporada. Lo secuestran en su oficina, lo llevan hasta el desierto, le apuntan con un arma y le muestran su tumba si es que no colabora. Todo eso es cierto y lo usa a su favor para construir un relato que él sabe va a poner en dudas al jurado, por lo menos a una persona dentro de ese jurado, y gracias a eso es que puede empezar a trabajar todo un trato que pasa de 100 años de cárcel a solo 7 años. Eso es lo que le ofrece el fiscal para poder por lo menos encerrarlo, y Saúl, no contento con todo eso, termina diciendo en dónde quiere que lo encierren, que por cierto es una cárcel real. Vanderloo es un centro de mínima seguridad para crímenes que no son muy graves, y por lo que pude encontrar sí tienen un plan de golf como dice Saúl. Además de esta petición, termina pidiendo que todos los viernes le lleven helado de menta con chocolate, que es su favorito, y es ese mismo helado que no pudo terminar en aquella famosa escena del helado con las hormigas. Sin embargo, antes de que pueda poner el punto final a su defensa, que era dar un poquito de información sobre el verdadero paradero de Howard Hamlin, el fiscal le dice que todo eso ya lo sabe porque Kim confesó absolutamente todo y por escrito. Ese es el punto en el que Jimmy reaparece, resurge y trata de volver a tomar el control de la vida para volver a encontrar un alma después de todo lo que hizo. Pero después de ese punto de inflexión llega el segundo cameo, que es Walter White. Y volvemos al momento en que estuvieron encerrados con Saúl. Y eso es importante, ¿por qué? Porque acá de vuelta llega la charla sobre la máquina del tiempo como excusa para hablar de los remordimientos. Y en esta charla, a pesar de hacer la pregunta, Saúl sigue evitando enfrentar consecuencias y evitar enfrentar ese dolor de pensar en las equivocaciones que tuvo uno. Pero a diferencia de la primera charla con Mike, se encuentra con otro que es igual que él, que es Walter White. Porque Walter para esta altura ya había hecho un montón de cosas cuestionables y estaba transitando un camino súper horrible. Pero ante la pregunta de Jimmy, lo que elige contestar como remordimiento es sobre una mala decisión de negocios. Entonces también hay cierta negación de parte de Walter. Peter Gould, el creador de la serie junto a Vince Gilligan y director y escritor de este capítulo final, habló en una entrevista con Vanity Fair sobre este tema, explicó que efectivamente hay una sensación de evasión en Walter y Saúl y ninguno de los dos está listo para ser honesto con el otro, e incluso ni siquiera están listos para ser honestos consigo mismos. Y al no poder enfrentar esos remordimientos, están condenados a seguir actuando de la misma manera y no van a poder romper nunca ese ciclo de malas decisiones y violencia. Al final de su conversación, Walter lo termina sentenciando a Jimmy diciéndole que, entonces siempre fuiste así. Y eso es injusto para Jimmy, porque lo que Walter todavía no se da cuenta es que él también siempre fue así. Y esa es una revelación que él va a aceptar recién al final de Breaking Bad, cuando asuma y confiese que todo lo que hizo, lo hizo porque era bueno haciéndolo y le gustaba sentir eso. Pero volvemos al blanco y negro, volvemos a Gene porque está siendo trasladado para su juicio en un avión que no es de cualquier aerolínea, sino que es de Wayfarer, la misma que controlaba el avión que se estrella en Breaking Bad. Quizás trasladar a Saúl podría haber sido un buen golpe de publicidad positiva a una empresa que claramente lo estaba necesitando. En el viaje, Saúl habla con Oakley y le termina diciendo que tiene información muy importante que supuestamente Kim no contó sobre la muerte de Howard Hamlin. Eso le hace pensar a Oakley, a la gente del FBI y a nosotros que Jimmy podría ir en contra de Kim, lo cual sería el último ápice de alma que le quedaba. Más cuando nos muestran la llamada que recibe Kim sobre este aviso de Jimmy está viniendo para acá y va a contar cosas que supuestamente te van a atacar directamente a vos. Y la reacción de Kim es desgarradora, que también es un paralelo con la llamada que tuvieron antes en la temporada y lo habíamos visto desde la perspectiva de Saúl. Cuando llegamos al tribunal, la escena todavía está en blanco y negro, pero aún así podés ver los brillos y los colores del traje de Saúl. Nos muestran como que está 100% dentro de su elemento, es la hora de la función y vemos que Saúl está de regreso, pero en realidad es toda una fachada. Se abren las puertas y Jimmy ve a Kim que está presente y ese cruce de miradas a mí me destrozó. Me destrozó sobre todo porque había entrado 100% en la lógica de que
uy, este tipo realmente va a vender su alma al diablo y va a tirar al tren a la única persona que siempre lo bancó, lo quiso y confió en él. Más con la elección de la canción que suena durante todo este momento, que dice todo es posible si vos creés, que es un leitmotiv que Saúl siempre defendió. Las mentiras funcionan porque vos sos el primero en creerlo. Desde que se acostó con una mujer convenciéndola de que él era Kevin Costner hasta estar seguro que iba a poder convencer a uno de los jurados en este tribunal. Y cuando arranca el juicio tenemos este plano que es del recontra carajo, sobre todo porque dialoga directamente con la icónica escena del tribunal entre Chuck y Jimmy, en donde Jimmy deja a su hermano en ridículo. Y de este plano del cartel de salida saltamos, obvio, al regreso de Chuck. Volvemos a la primera temporada en un flashback en donde también hay algo muy importante y de vuelta vuelve el tema de la máquina del tiempo. Vemos a Jimmy una vez más llevando todas las provisiones a la casa de Chuck y atendiendo a su hermano mientras él empieza a construir su carrera como abogado. Y esta escena es un montón porque nos están mostrando un punto en el que la relación entre Jimmy y Chuck podría haber dado un quiebre, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque Jimmy no estaba preparado para tener una conversación seria. Pero según Peter Gould, en este momento en el que Chuck ve a su hermano menor llevándole las provisiones y cuidando de él, por un momento empieza a verlo de otra manera y quiere entablar la conversación para poder ser honestos el uno con el otro. Sin embargo, y tal y como dice Gould, Jimmy no está listo para esa conversación, entonces ese momento que podría haber sido de cambio total se esfuma y el siglo entre los hermanos sigue, lo cual va a llevar a un desenlace terrible para Chuck y también para Jimmy. Y en el final de esta conversación vemos que Chuck es el que está leyendo esa copia de la máquina del tiempo, que es la misma que vimos al principio de esta temporada, cuando estaban desmantelando toda la casa de Saúl, y entendemos que es la misma que Jimmy tiene en su mesa de luz. La última frase de Chuck va a tener una resonancia muy grande hacia el final de este capítulo, cuando le dice: no está mal cambiar el rumbo de tu vida. A pesar de que en ese momento Jimmy le responde retrucándole: pero vos nunca cambiaste el rumbo de tu vida, viajamos hacia el futuro y eso es exactamente lo que hace Jimmy, sacándose de encima la figura de Saúl, por lo menos en ese juicio, para ser Jimmy McGill 100% y ser honesto y hacerse cargo de todos sus actos por primera vez, estableciendo que si no fuese por él, Walter White no llegaba ni a la esquina. En 2 meses después de que lo hubiera visitado, iba a terminar muerto o en la cárcel, y lo que vio en Walter White él fue una oportunidad. Es algo que nos lo habían mostrado en el flashback hace un par de capítulos cuando discute con Mike. Mike entendía que eran malas noticias relacionarse con Walter White, pero Saúl no se pudo sacar de encima esa pizca de curiosidad frente a una gran oportunidad que estaba ahí. Y me pareció buenísimo que en el medio de toda esta gran confesión también suma lo de Chuck, haciéndose cargo de que él fue el que le destruyó la carrera. Y Oakley, después de todo lo que el tipo dice, le pregunta: ¿por qué sumaste lo de Chuck si no era un crimen? Y Jimmy le responde: sí, es un crimen, porque también es lo que establece la serie. Muchas de las peores acciones que tomaron los protagonistas no necesariamente son crímenes, pero sí marcaron desenlaces horribles para las víctimas de estas decisiones. Y así vamos hacia el final de este capítulo, hacia el final de la serie, que arranca con Jimmy siendo trasladado a la cárcel que él quería evitar en primer momento. En el micro los reconocen y todos los presos empiezan a cantar Better Call Saul, Better Call Saul, estableciéndonos que sí, en el tribunal él salió como Jimmy McGill, él recuperó esa identidad, pero para el mundo él sigue siendo Saul Goodman, lo cual lo condena a llevar ese título de por vida, lo quiera o no. También ese legado es el que va a hacer que su paso por la cárcel, por lo menos en estos primeros años, sea mucho más ameno, sea mucho más tranquilo, porque todos los criminales a su alrededor lo tienen en alta estima. Así es como nos muestran cuando lo vemos cocinando en la cocina de la prisión y todos lo saludan, pero lo saludan a Saúl. La primera persona que le dice hola Jimmy es la única persona que él quería recuperar, con la que él quería estar bien. Es la persona por la que cambió 7 años y helados todos los viernes por 86 años de cárcel. Esa persona es Kim Wexler, que terminó siendo el norte para Saúl. Ella misma está tratando de recorrer este camino de recuperar su alma. Confiesa absolutamente todo, llevándole los papeles a la viuda de Hamlin, se inscribe en un programa para ayudar legalmente a personas sin recursos y le hace frente a sus actos, le hace frente a los remordimientos. Todo ese camino que en este último capítulo recorre Jimmy. Así es como ambos terminan compartiendo un cigarrillo en un plano que es exactamente el mismo que cuando los conocimos a ellos dos en el primer capítulo de la serie, y el color vuelve a la vida de Saúl en forma de la llama del cigarrillo, esa llama que todavía está viva entre estos dos personajes. Él tiene que enfrentar 86 años de cárcel y ella tiene que enfrentar muy probablemente una demanda civil que le va a sacar todo lo que tiene, pero por lo menos en ese momento Jimmy pudo construir su máquina del tiempo con Kim, le hizo frente a todos sus actos, enfrentó ese remordimiento y así es como consiguió de vuelta el alma de Jimmy McGill.
Por eso es que este final es el final más feliz que nos podría haber dado un universo como este, que es el de Breaking Bad. Y a mí creo que a todo el mundo nos va a quedar como un vacío muy grande, no solo por haber visto el final de una serie, sino es que vimos el final, creo, de una forma de hacer televisión, pausada, tranquila, a su tiempo, construyendo las cosas. Ojalá no sea así y tengamos un montón de otras series que apuesten por este tipo de narrativa. Por lo pronto, esperar qué es lo próximo que nos va a traer Vince Gilligan, que parece que en estas semanas se va a develar cuál es el próximo proyecto. Y agradecerles a ustedes muchísimo por acompañarnos en esta hermosa travesía que fue cubrir Better Call Saul. Hoy a la noche hacemos el punto final absoluto de todo esto, que es la charla en vivo que vamos a tener con Nati Maldini, con el invitado de lujo, que es Jorge Pinarello de Te Lo Resumo. Vamos a estar los tres en el mismo lugar charlando y posiblemente nos terminemos abrazando, porque vamos a necesitar mucho amor y contención después de este desenlace de una de las mejores series de la historia. Sin más, muchísimas gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en el próximo si vos querés. Chao.